Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Y si un pez nadara siempre hacia atrás, sin mirar jamás al frente? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el rincón más profundo de un lago Esmeralda vivía Rico, un pez escamado de azul brillante, que solo nadaba hacia atrás. No era por accidente. Rico elegía no mirar adelante. Decía que así evitaba los errores que venían con lo desconocido. Los demás peces se burlaban o se alejaban. No puedes huir de lo nuevo toda la vida, le gritaban desde las burbujas. Rico, sin embargo, se sentía seguro. Veía lo que dejaba atrás, nunca lo que venía. Prefiero el pasado, al menos ya lo conozco. Pero un día, una fuerte corriente sacudió el lago. Todo lo conocido comenzó a moverse, girar y desaparecer. Los corales flotaron como plumas, los caminos del agua se invirtieron, y los peces ya no sabían dónde estaba el fondo. Rico, fiel a su costumbre, siguió nadando hacia atrás, directo a un remolino que no podía ver. En un giro repentino del agua, fue succionado hacia una gruta oscura. Allí, todo se volvió silencio. Cuando abrió los ojos, una medusa translúcida flotaba frente a él. No tenía rostro, pero hablaba. No puedes seguir viviendo de lo que ya pasó, dijo la medusa con una voz como susurro de marea. Y que si el futuro duele, respondió Rico. Al menos el pasado ya no me lastima. Pero tampoco te transforma, replicó la medusa mientras su cuerpo brillaba con recuerdos ajenos. Esta cueva muestra lo que ignoras por miedo, advirtió. Y en ese instante, las paredes comenzaron a proyectar imágenes. Rico vio escenas de caminos que nunca exploró, amigos que nunca conoció y juegos que evitó por no mirar al frente. Todo esto me lo perdí, por nadar al revés, murmuró, con una burbuja triste flotando desde su boca. Aún puedes girar, susurró la medusa antes de desvanecerse como espuma. Pero debes hacerlo con el corazón. Rico tembló. ¿Y si no sabía cómo avanzar? ¿Y si se perdía? ¿Y si encontraba algo mejor? Con un giro lento y torpe, Rico apuntó su hocico por primera vez hacia adelante. El agua le pareció diferente. Salió de la gruta, y todo en el lago había cambiado. El mundo era más brillante y lleno de caminos nuevos. Un cardumen de peces luminosos nadaba cerca, formando figuras en el agua. Nunca los había visto antes. Hola, dijeron riendo. ¿Nuevo en esta parte del lago? Rico asintió, un poco nervioso pero curioso. Aprendió a moverse con otros ritmos, a equivocarse, a reírse cuando se chocaba con algas por mirar al frente. Pronto conoció a Luma, una pececita con aletas traslúcidas que pintaba burbujas de colores con su cola. ¿Por qué pintas si el agua borra todo?, preguntó él. Porque vale la pena intentarlo, aunque se borre, respondió ella. Esa frase quedó nadando en la mente de Rico como una burbuja que no explota. Empezó a dejar huellas, aunque efímeras, en ese nuevo lago que ahora sí lo invitaba a pertenecer. Cada día era distinto. Ya no sabía qué esperar, pero eso mismo le hacía sonreír bajo el agua. Ya no temía mirar al frente. Sabía que no todo sería perfecto, pero al menos sería real. Una mañana, Rico nadó hasta donde antes nunca se atrevió. Detrás de unas rocas, encontró un nido de nuevos sueños. Moraleja:
A veces, aferrarse al pasado nos impide ver todo lo hermoso que aún está por descubrir. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 2. ¿Alguna vez has escuchado de un color tan extraño que nadie sabía cómo llamarlo? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás justo al final. Muy lejos, en el Valle del Viento Pintado, vivía un pequeño color sin nombre que flotaba entre nubes, sin lugar fijo al que pertenecer. No era rojo, ni azul, ni verde. Cambiaba sutilmente con las emociones del viento, y nadie lograba capturarlo en un pincel. Su nombre era Zib, aunque nadie podía pronunciarlo bien sin cerrar los ojos y sonreír al mismo tiempo. En el mismo valle vivía Rulo, un caracol con una espiral en su caparazón que mostraba los colores que veía. Rulo notaba que cada vez que Zib pasaba cerca, su espiral se volvía confusa, borrosa, como si los colores pelearan entre sí. «Tienes que escoger quién eres», le gritó un día un pájaro de papel llamado Toco, que solo volaba en líneas rectas. Zib no respondía. Se limitaba a girar en espirales suaves, dejando rastros que ningún artista podía copiar. Pero eso no era todo, los niños del valle comenzaron a tener sueños con Zib, sin entender por qué despertaban llorando y felices al mismo tiempo. Una noche, la luna decidió hablarle: «Zib, ¿por qué no te dejas pintar en un lienzo para que todos te entiendan?» Zib tembló. ¿Y si lo encerraban? ¿Y si, al tener un nombre, dejaba de ser lo que era? Al día siguiente, Rulo propuso algo: «Si pintas conmigo un mural, tal vez encuentres una forma de mostrarte sin perderte». Zib aceptó. Por primera vez, tocó tierra, y su color se extendió como un suspiro largo sobre el lienzo del viento. La mezcla fue tan intensa que el cielo cambió de tono por unas horas, y nadie podía describir lo que sentía al mirar. De pronto, algo extraño sucedió: Zib empezó a desaparecer del mural, como si su esencia estuviera siendo absorbida. «Te estás desvaneciendo», gritó Rulo, pero Zib parecía tranquilo, incluso feliz. En medio del caos, Toco cayó al suelo, incapaz de volar. «El color me hizo girar, ya no sé a dónde voy». Fue entonces cuando Zib se partió en miles de tonos diminutos que salieron volando, escondiéndose en flores, gotas y piedras. El mural quedó vacío, pero el mundo cambió. Los objetos empezaron a tener reflejos nuevos, imposibles de nombrar. Rulo sintió su espiral vibrar. Ahora cada vuelta mostraba algo distinto, como si la emoción tuviera forma visible. Toco, ahora doblado en zigzag, volaba libre, girando sin rumbo y riendo por primera vez. Nadie volvió a ver a Zib completo, pero todos sabían que estaba allí, repartido en momentos que hacían brillar el alma. Los niños ya no soñaban con él. Ahora lo veían en una gota de rocío, en la sombra de una hoja, o en una carcajada inesperada. El Valle del Viento Pintado nunca volvió a ser igual. Cada color tenía un reflejo secreto que solo el corazón podía notar. Muchos intentaron ponerle nombre al nuevo color. Brumazul, lagrimiel, solombra, ninguno encajaba. Rulo dijo: «Quizá no necesita un nombre. Quizá está hecho para sentirse, no para explicarse». Y entonces todos comprendieron: no todo lo bello necesita definición. Algunas cosas existen solo para tocarnos por dentro. Desde ese día, los artistas dejaron espacios en blanco en sus cuadros, en honor a Zib, el color que era todos y ninguno. La gente ya no preguntaba qué color era ese. Solo lo miraban en silencio, y sonreían con los ojos cerrados. Porque Zib no era un color más, era el lenguaje sin palabras que unía lo invisible con lo que sentimos. Moraleja: no todo necesita una etiqueta para tener valor. Lo que no podemos nombrar a veces es lo más verdadero.
Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 3. ¿Te imaginas un lugar donde equivocarse estuviera prohibido? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la colina de los silencios vivía Nilo, un cuervo azul con gafas gigantes y alas pequeñas que nunca podía volar derecho. Nilo había sido aceptado en la escuela perfecta, donde todo debía hacerse bien desde el primer intento. Allí, los lápices se negaban a escribir errores y las reglas de matemáticas flotaban en el aire como luces vigilantes. En esa escuela, también estudiaba Fira, una tortuga transparente que memorizaba todo, pero nunca preguntaba nada. El tercer y último estudiante era Clip, un reloj de madera con patas de metal que hablaba en rimas y odiaba corregirse. Cada mañana, los tres eran escaneados por un espejo que marcaba con un destello rojo si se equivocaban. Un día, Nilo intentó dibujar un sol, pero lo hizo cuadrado. El espejo chilló y el dibujo desapareció al instante. «No puedes equivocarte», gritó una voz desde los muros. «La perfección es la única forma de avanzar». Nilo tragó saliva. Fira ni siquiera levantó la mirada. Y Clip solo giró sus manecillas hacia atrás en silencio. Pero esa noche, Nilo no pudo dormir. ¿Cómo aprender si no podía fallar primero? Decidió hacer algo impensable, cometer un error a propósito al día siguiente. Durante arte, pintó un pez con alas y piernas. El espejo explotó en chispas violetas. La maestra, una nube con ojos, bajó furiosa del techo. «Eso no es real. ¿Eso es incorrecto?» «Tal vez», respondió Nilo con voz temblorosa, «pero también es imaginación». En ese momento, el piso tembló. Un pasillo oculto se abrió tras la pizarra y una luz cálida emergió. Clip y Fira lo miraron sin comprender. Nilo entró en el pasillo sin mirar atrás. Al final del túnel, encontró una sala repleta de dibujos torcidos, errores tachados y preguntas sin respuesta. En el centro, una piedra flotante brillaba con la palabra «duda». Nilo la tocó, y sintió un estallido de colores en su mente, preguntas, ideas, caminos nuevos. De regreso, habló con Fira. «¿Nunca te has preguntado qué pasa si fallamos a propósito?» Fira, nerviosa, pintó una flor con 5 tallos. El espejo no chilló. Esta vez, soltó una risa. Clip, curioso, dijo: «Si el error es el ritmo, que el reloj cante distinto». Comenzó a hablar en prosa en lugar de rimas. El cielo del aula cambió de color. Uno a uno, los errores se convirtieron en ventanas. Y las reglas flotantes bajaron, riendo. La escuela perfecta colapsó suavemente como una hoja de papel que decide volverse avión. En su lugar, nació el taller del intento, un lugar donde todo fallo era una chispa de creación. Nilo, Fira y Clip se convirtieron en maestros de los nuevos estudiantes, criaturas raras, ruidosas y felices. Y en las paredes no había espejos, sino frases como «¿y si?», «¿qué pasa si?», y «inténtalo otra vez». Nadie temía equivocarse, porque entendieron que sin fallos, no hay descubrimientos. Moraleja: querer hacerlo perfecto a la primera solo impide aprender, equivocarse es el primer paso hacia algo asombroso. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 4. ¿Y si existiera un avión que solo despegaba cuando sentías miedo? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás justo al final. En lo más alto de una colina olvidada, dormía un viejo avión llamado Nimbus, hecho de madera de sauce y alas de tela que cambiaban de color con las emociones.
Nimbus no despegaba con combustible ni palancas, sino con los miedos más profundos de quien se atreviera a abordarlo. Pocos lo sabían, hasta que un día llegó Uma, una niña con lentes gigantes, botas de lluvia amarillas y un miedo terrible a los espejos. ¿Y si me refleja algo que no quiero ver? Le susurró al avión mientras acariciaba su ala izquierda, temblando sin saber por qué. Nimbus vibró suavemente, y sin que nadie más tocara los controles, sus hélices comenzaron a girar con fuerza. El cielo se oscureció en segundos, y una niebla espesa cubrió la pista mientras el avión despegaba sin aviso. Uma no gritó. Cerró los ojos y apretó su mochila. Sabía que el avión no se dirigía a ningún lugar común. A través de la ventanilla, comenzó a ver figuras borrosas, un salón de clases, una voz que se burlaba de ella, un espejo que la devolvía distorsionada. «No quiero verlo», gritó Uma, pero Nimbus no respondió. Solo subió más alto, directo hacia una nube en forma de ojo. Dentro de la nube, el avión se detuvo como si flotara en el tiempo. Una figura apareció, un búho sin ojos que hablaba con pensamientos. Tus miedos no te persiguen. Tú los llevas contigo, dijo la criatura sin abrir el pico. Uma quiso escapar, pero la puerta del avión desapareció. La única salida era mirar hacia el espejo que apareció frente a su asiento. El reflejo no mostró monstruos. Mostró a Uma llorando frente a una fiesta de cumpleaños donde nadie la había invitado. Recordó su tristeza. La soledad. La sensación de ser invisible. El espejo no mentía, solo mostraba lo que ella escondía. ¿Por qué tengo que revivir esto?, susurró, sintiendo como el avión bajaba lentamente de altitud. El búho volvió a hablarle desde su mente, porque solo cuando aceptas tus miedos, puedes volar sin ellos. Uma respiró hondo. Tocó su reflejo. Esta vez, el espejo brilló como si la aceptara también. Nimbus aceleró sin avisar. Subía y bajaba entre nubes que mostraban más escenas, la vez que mintió, el momento en que no defendió a un amigo. Pero ahora Uma no huía. Se quedó observando cada nube con lágrimas, pero también con una sonrisa valiente. De pronto, el avión se detuvo en seco sobre un cielo despejado. Frente a ella, otra Uma aparecía, con la cabeza en alto y los ojos decididos. ¿Quién eres tú?, preguntó Uma. Soy quien puedes ser si dejas de tener miedo de lo que ya pasó, dijo su reflejo antes de desaparecer con un destello dorado. Las hélices del avión se detuvieron. Nimbus flotaba en calma, como si hubiese cumplido su misión. La puerta volvió a aparecer. Uma salió y vio que ya no estaban en la colina, sino en un jardín flotante donde las flores crecían con risas. Allí estaba Nimbus, pero ahora sin alas. Había decidido quedarse, porque ya no necesitaba volar con miedo, sino descansar en paz. Uma miró sus botas, ahora cubiertas de pétalos. Sonrió y corrió hacia el horizonte donde el sol nacía desde dentro de ella. Desde el cielo, el búho sin ojos la observaba, esta vez con pupilas brillantes formadas por el valor de Uma. El avión nunca volvió a volar. Se convirtió en banco, en árbol, en parte del paisaje donde niños valientes se sentaban a contar lo que superaron. Y cada vez que alguien enfrentaba su miedo, una nueva flor crecía en el jardín flotante. Moraleja: a veces el miedo no está para detenerte, sino para mostrarte el camino hacia tu valentía. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 5. ¿Te imaginas un lugar donde todo se olvida al despertar? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el planeta Nublar, cada día comenzaba con mentes en blanco. Nadie recordaba nada de lo que había hecho el día anterior.
Solo uno no olvidaba: Nilo, un pequeño caracol con caparazón de cristal que retenía los recuerdos de todos, aunque nadie lo sabía. Nilo pasaba las mañanas viendo cómo las personas repetían errores, amistades y promesas que no sabían que ya habían hecho. Vivía en una colina rosada cubierta de neblina, desde donde observaba todo con tristeza, deseando intervenir pero temiendo alterar el equilibrio. Un día apareció Luma, una nube con ojos dorados que flotaba bajo y hablaba en susurros. Ella tampoco olvidaba. ¿Por qué guardas recuerdos que no te pertenecen?, preguntó Luma mientras giraba sobre Nilo con suavidad. Porque si nadie los guarda, todo será en vano, respondió el caracol con voz temblorosa. Luma propuso una idea: pintar los recuerdos en las piedras del valle, para que algo los conserve sin necesidad de memorizar. Nilo aceptó, y cada noche grababan en rocas momentos valiosos, risas, gestos, errores corregidos, abrazos sinceros. Pero algo extraño comenzó a suceder. Los que tocaban las piedras despertaban confundidos, con flashes de recuerdos que no entendían. El caos se desató. Algunos sintieron alegría inexplicable, otros miedo o enojo sin razón aparente. El planeta comenzó a cambiar. Nilo, preocupado, propuso destruir las piedras. No estamos listos para recordar, dijo. Pero Luma dudó. Entonces, una tormenta estalló sobre Nublar. Rayos de luz dorada cayeron del cielo, tocando cada piedra del valle. De pronto, la gente despertó con claridad. Recordaban. Por primera vez, sabían quiénes eran y qué habían vivido. Algunos lloraron al recordar errores. Otros rieron al reencontrarse con emociones olvidadas. Era un nuevo comienzo. Nilo se escondió. Temía que lo culparan. Pero la gente lo buscaba. Queremos agradecerte, decían, mirando su caparazón brillante. El planeta, antes gris, comenzó a florecer. Árboles nacieron en lugares áridos, y los cielos cambiaban de color con cada memoria recuperada. Luma, sin embargo, se desvanecía lentamente. Mi tiempo aquí termina. Los recuerdos ahora les pertenecen a ellos. Nilo lloró por primera vez. Una lágrima cayó y formó un lago en forma de espiral que reflejaba los sueños de todos. Los habitantes de Nublar construyeron una biblioteca de piedra con los fragmentos del pasado, abierta a quien quisiera aprender. Los niños iban cada tarde a escuchar cuentos verdaderos del planeta, contados por voces grabadas en las rocas. Algunos recuerdos eran dulces como miel, otros amargos como lluvia vieja, pero todos eran parte de lo que eran ahora. Una niña llamada Kira encontró una piedra con un recuerdo de su abuela. Ahora sé de dónde vengo, susurró con una sonrisa. Nilo se convirtió en el guardián del recuerdo. Su caparazón brillaba con historias vivas, y su voz guiaba a los que se perdían. Aunque aún había quienes querían olvidar, la mayoría entendía que solo al recordar se podía cambiar. Un día, Nilo miró el horizonte y vio una nueva nube con ojos de estrella. ¿Luma había renacido? La nube guiñó un ojo y desapareció. El caracol supo entonces que ella siempre estaría en cada memoria compartida. Y así, Nublar dejó de ser el planeta del olvido, y se convirtió en el mundo donde cada experiencia tenía valor. Porque incluso los errores pasados, si se recuerdan con humildad, pueden florecer en sabiduría y amor. Moraleja: solo quien recuerda su historia puede construir un futuro con sentido y corazón. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 6. ¿Qué harías si existiera una moneda que no funcionaba si eras egoísta? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el rincón más olvidado de una aldea flotante,
vivía Cromo, un ratón con cola de alambre y una mochila hecha de tapas de botella. Cromo soñaba con tener su propio barco de papel dorado, pero en su mundo, todo se compraba con la moneda de Miro. La moneda de Miro era especial, no funcionaba si quien la usaba pensaba solo en sí mismo. Un día, Cromo encontró una de esas monedas atrapada entre dos piedras y la guardó con un brillo en los ojos. «Por fin tendré mi barco», gritó mientras corría hacia el mercado de barquitos navegables. Pero cuando intentó pagar, la moneda no brilló, y el barco se deshizo en burbujas. «Tu deseo está roto», dijo una tortuga de cristal que atendía el puesto. «Esa moneda siente lo que tú piensas». Cromo frunció el hocico. «Entonces pensaré en otra cosa», susurró, y volvió al día siguiente. Esta vez pensó en compartir el barco con su amiga Trina, una libélula que tejía velas con hilos de viento. Pero justo al entregar la moneda, imaginó navegar solo, sin ruidos ni interrupciones. ¡Puf! El barco volvió a hacerse burbujas y la tortuga de cristal suspiró. Trina observaba desde lejos, triste. Ella también soñaba con viajar. ¿Y si usas la moneda para algo más grande que tú?, preguntó Trina suavemente. Cromo no respondió. Esa noche, miró el cielo desde una hoja seca y pensó en su soledad. Recordó que cuando era pequeño, alguien le regaló su primera mochila, sin pedir nada. «Quizá no es el barco lo que necesito», murmuró al viento. Al amanecer, fue al mercado y puso la moneda sobre un puesto vacío. Llamó a Trina y a otros animales del pantano. «Construyamos juntos un barco para todos». Trajeron pétalos de loto, hojas fuertes, cordones de baba luminosa y velas de tela araña. La moneda brilló intensamente, iluminando cada costura del nuevo barco comunitario. Esa noche, el barco flotó por los canales del pantano, llevando a todos a un rincón donde brillaban estrellas que cantaban. Cromo sonreía mientras Trina conducía. Ya no pensaba en estar solo, sino en compartir lo que tenía. Pero justo cuando todo parecía perfecto, una sombra negra voló sobre el barco. Era Drenko, un cuervo que robaba deseos. «Esa moneda me pertenece», chilló. Drenko bajó en picada, pero la moneda lo atravesó como luz, y desapareció. El barco se tambaleó, pero no se hundió. Trina sostenía fuerte el timón y todos la ayudaban. «La moneda ya eligió», dijo la tortuga desde la orilla. «El deseo ahora vive en ustedes». Desde ese día, el barco mágico recorrió cada rincón llevando libros, comida y cuentos. Y cada vez que alguien nuevo subía, la moneda brillaba un poco más, aunque ya nadie la llevaba consigo. Moraleja: compartir desde el corazón hace que lo imposible se vuelva real y que incluso una simple moneda valga para todos. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 7. ¿Qué pasaría si un deseo pudiera hablar y eligiera no cumplirse por miedo? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En lo más profundo de una cueva suspendida en el cielo vivía Luma, un deseo dorado que flotaba dentro de una burbuja que nunca reventaba. A diferencia de otros deseos que volaban libres, Luma temía el momento de cumplirse, pues sabía que después, dejaría de existir. Cada vez que un niño o niña lanzaba una moneda a la fuente celeste, Luma temblaba, esperando no ser elegido. Un día, una voz cálida y temblorosa llegó desde la tierra. Era Timo, un pequeño sin voz que deseaba poder cantar una canción para su madre. Luma sintió como su burbuja vibraba con fuerza, el deseo era puro, triste y hermoso. Pero el miedo lo apretó como nunca. «Si me cumplo, ¿dejaré de ser yo?», susurró Luma a la cueva, que solo respondía con ecos de viejos deseos ya realizados. Desde abajo, Timo volvió a susurrar,
solo quiero que mamá sepa cuánto la quiero. Una lágrima invisible subió hasta el cielo. Luma flotó inquieto. Quería ayudar, pero también quería vivir. ¿Acaso los deseos no tienen derecho a existir? Las demás burbujas estallaban felices, dejando rastros de luz. Pero Luma seguía allí, girando en su pequeño universo. Una noche, la cueva se llenó de viento. El gran reloj del cumplimiento comenzó a sonar. Era el turno de Luma. No. Todavía no. Gritó Luma mientras su burbuja descendía lentamente hacia la fuente donde lo esperaba Timo. Pero algo extraño ocurrió, la burbuja se detuvo justo antes de tocar el agua. Por primera vez, un deseo se había resistido. Los demás deseos comenzaron a murmurar. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Nadie jamás se había negado. Timo, sin saberlo, continuó sus días en silencio, escribiendo letras en hojas y pegándolas en las paredes de su casa. Una tarde, su madre leyó una nota que decía: si pudiera cantar, lo haría cada día para ti. Y lloró de emoción. Esa lágrima, sincera y llena de amor, ascendió hasta la cueva suspendida en el cielo, y tocó la burbuja de Luma. Entonces, algo cambió. Luma se dio cuenta de que ya había comenzado a cumplirse, incluso sin romperse. El deseo no era solo una acción mágica. Era también intención, emoción, conexión. Y él ya había sembrado eso. Sin pensarlo, Luma sonrió dentro de su burbuja. Tal vez, cumplir un deseo no era el final, sino el principio. La burbuja brilló con intensidad, explotando en 1000 notas musicales que bajaron como lluvia hacia Timo. Esa noche, al quedarse dormido, Timo soñó que cantaba. Y al despertar, una nota suave salió de su garganta. Su madre corrió a abrazarlo, y por primera vez, escuchó la voz de su hijo, temblorosa pero llena de amor. Desde el cielo, el eco del canto subió como una ofrenda, mientras otras burbujas estallaban celebrando a Luma. Pero en lugar de desaparecer, Luma no murió. Se convirtió en una chispa eterna que guiaba nuevos deseos. Cada deseo que nacía lo hacía con una gota de la burbuja antigua de Luma, una esencia brillante de coraje y compasión. Los demás deseos dejaron de temer al cumplimiento. Comprendieron que ser realizados no era morir, sino transformarse. Luma, ahora libre del miedo, ayudaba a otros deseos a entender su propósito, existir para encender algo en los demás. Desde entonces, cada vez que un niño mira al cielo con esperanza, Luma parpadea entre las estrellas. Porque entendió que no hay mayor forma de vivir, que cumpliendo lo que fuiste creado para dar. Moraleja: solo cuando superamos el miedo a dar lo mejor de nosotros, descubrimos que nuestro propósito es brillar en otros. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.